Saludos, queridos amigos y hermanos. Qué bueno que podemos reunirnos una vez más para estudiar nuestra lección de escuela sabática que lleva hoy el título de El gran plan cristocéntrico de Dios. En la Biblia podemos estudiar cómo Dios tuvo en cuenta cada detalle para que este mundo que Él creó fuera perfecto. Todas las cosas que Dios hizo realmente nos hablan del amor de un creador que quería hacer felices a sus hijos. Y evidentemente Dios, en esas características esenciales que tiene de perfeccionismo, hizo todo perfecto en gran manera, incluyendo al hombre. Sin embargo, Dios no dio por sentado de que todo pudiera salir bien. Evidentemente, el creador pensó que pudiera haber algo que echara a perder el plan que él había creado para hacer feliz al hombre. Y ya había surgido, claro está, en el universo, el estigma del pecado. Ya un ángel se había revelado en el cielo, que fue Lucifer, convertido después en Satanás. Por lo tanto, Dios tomó las precauciones necesarias para evitar de que Satanás le echara a perder el plan tan hermoso que él había creado. Así que para prevenir esto, él diseñó un plan que se conoce con el nombre del plan de la salvación. Y en ese plan de la salvación, Dios tomó también en cuenta cada detalle para que si el hombre, en caso tal, desobedeciera y cayera en pecado, pudiera ser salvado a través de ese plan. Y es un plan cristocéntrico porque Cristo es el centro de ese plan. Somos salvos precisamente por Cristo. Pero la lección de hoy va a tratar acerca de ciertos puntos esenciales que Pablo aborda en el libro de los Efesios para que podamos entender un poco más la gran diversidad de elementos y detalles que Dios tuvo en cuenta en ese maravilloso plan para salvarnos a todos del pecado. Así que en estos momentos pues entramos en nuestra lección de hoy, el gran plan cristocéntrico de Dios. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También en el versículo 20, Pablo vuelve otra vez a utilizar la misma frase, la cual operó en Cristo, dice él, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y vamos a utilizar un versículo más, el 6 del capítulo 2, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Primeramente, Pablo nos dice que somos bendecidos con bendición espiritual en los lugares celestiales. Después Pablo menciona de que Cristo, cuando fue resucitado, ascendió al cielo y fue sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y ahora dice también que en virtud de la aceptación de Cristo como nuestro Salvador personal, Él también nos resucita. Esa resurrección puede ser tanto literal como espiritual. O sea, Dios puede resucitarnos físicamente y de hecho lo va a hacer al final del tiempo. Cuando Cristo venga, los muertos serán resucitados para estar con Jesús. Pero también Pablo habla en Romanos de una resurrección espiritual, de manera que podemos ser resucitados en Cristo. Dice que el Espíritu que resucitó a Cristo Jesús puede también resucitar nuestros cuerpos mortales, nuestra vida espiritual. Por lo tanto, en esa resurrección espiritual, Dios también nos hace sentar en los lugares celestiales y en la resurrección física también seremos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que para ti será fácil entender entonces, para responder a la pregunta, ¿qué significa la frase en los lugares celestiales? Que se está refiriendo al lugar donde se encuentra Dios, al lugar donde está el trono de Dios y desde donde Dios gobierna todo el universo. ¿Cómo puede ocurrir eso? Muy fácil. Número uno, aceptemos a Cristo como Salvador personal y número dos, demos el paso del bautismo. Cuando eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu nombre es registrado en el libro de la vida. Por lo tanto, ya tú perteneces al reino de Dios, formas parte de la familia celestial y estás ya sentado en los lugares celestiales. Veamos ahora este pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a reflexionar en este pasaje
y poder entender qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Dice ahí que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fuimos escogidos, según dice Pablo acá, antes de la fundación del mundo. Yo no sé si puedes imaginarte la profundidad de pensamiento que hay aquí. ¿Cómo es posible que antes de que yo naciera, cómo es posible antes de que mis padres se conocieran, ya Dios me había escogido antes de la fundación del mundo? Bueno, esto es un plan general, es un plan universal, el plan que Dios creó. O sea, Dios hizo un plan para que todo aquel que quisiera aceptar las prerrogativas y las bases de ese plan, finalmente fuera santo, fuera sin mancha delante de él y pudiera ser entronizado en los lugares celestiales. O sea, yo sé ciertamente que Dios, en su capacidad de Dios, en sus cualidades de omnividencia, puede saber exactamente quién se salva y quién se pierde, quiénes van a aceptar su plan y quiénes no lo van a aceptar. Lo sé perfectamente. Pero aquí estamos hablando de un plan genérico, o sea, un plan general para todo aquel que finalmente acepte el llamado de Dios. Y todos pueden entrar en ese plan. Dios no escatimó recursos y lo mayor que le invirtió fue la vida de su propio hijo, porque finalmente el plan funciona con la muerte del Hijo de Dios, al entregar su vida por nosotros y morir en la cruz del Calvario, pagando con ello las exigencias de una ley que exigía la muerte del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Y evidentemente, como dice también la Escritura, todo pecado es transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, al morir Cristo en la cruz del Calvario, debía quedar saldada esa deuda contraída con la ley. Y nosotros no podíamos pagar eso. Nosotros simplemente estábamos destinados a morir eternamente. Gracias a Dios, porque Cristo finalmente asumió esa responsabilidad y la deuda quedó saldada. Una vez que esto queda saldado, ya podemos todos aceptar el sacrificio de Cristo y finalmente, aceptando a Jesús como Salvador personal, poder ser entronizados en los lugares celestiales. Fuimos escogidos para formar parte de ese plan. Por eso Juan 3:16 siempre es un texto clave para entender esto, porque ahí el apóstol San Juan escribió una joya, no solamente en la literatura, sino en el mensaje de la salvación para nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si tú crees en Jesús, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, puedes estar convencido y seguro de que tienes vida eterna, porque has dado el paso fundamental. Dios te escogió a ti para ser salvo. Dios te escogió a ti para que estés con Él en el reino de los cielos. Dios te escogió a ti para hacerte santo. La santidad es un proceso que dura toda la vida, no es un proceso que termina en un día o en una semana. Cada día tenemos que ir creciendo en la gracia, ungidos con el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ir creciendo día a día, a irnos perfeccionando más con el modelo perfecto que es el carácter de Cristo. Por eso tenemos que siempre estar mirando a Jesús, tal como hacía Pablo. O sea, la obra del Espíritu Santo es una obra diaria. Es como el escultor que está tallando una imagen ahí en el mármol y va quitando las aristas, va quitando lo que no sirve para sacar finalmente una obra preciosa de arte, un masterpiece, como se dice en inglés. Entonces, si tú permites que Dios, a través de su Espíritu, haga en ti esa obra y vaya quitando todas las imperfecciones del carácter, finalmente vas a ir creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, al modelo que se nos ha propuesto, que es Cristo Jesús. Esa es la obra que Dios quiere hacer. Claro, esta redención, esta obra fue costosa. No podemos decir en ningún momento que nos costó, porque costó la sangre, la vida del Hijo de Dios. Efesios capítulo 1 y versículos 7 a 8 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Redención. La palabra redención es muy importante en el contexto de lo que estamos estudiando. En los tiempos bíblicos, muchas personas podían, por ciertas razones económicas, caer en la servidumbre, en la esclavitud. Pero podía venir alguien, un pariente,
y pagar el precio, el costo de la liberación de aquella persona que había perdido su libertad. Eso es lo que significa redención. Redimir a alguien es pagar el costo, pagar el precio para liberarlo de la esclavitud. Y Cristo vino para pagar ese precio por nosotros y liberarnos de la esclavitud del pecado. Por eso cuando leemos Gálatas 4, versículo 4, nos tenemos aquí en la lección, dice ahí que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido debajo de la ley, para liberar a los que estaban bajo la ley. Cristo vino para liberarnos a nosotros del pecado, para liberarnos a nosotros del poder de Satanás, que era el que nos tenía esclavizado, y darnos vida juntamente con él y podamos estar por toda la eternidad en el reino que él ha establecido para sus siervos fieles. En Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo también nos dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Te imaginas eso? Evidentemente, si hay algo por lo cual debemos estar constantemente agradecidos a Dios, es porque a través de Jesús nos ha librado del pecado, nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado a los lugares celestiales. Hoy tú y yo, por haber aceptado a Cristo, estamos en estos momentos formando parte del reino de los cielos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y tenemos también perdón de pecados. No importa qué pecados sean, no importa cuán grandes sean, no importa cuán horribles sean, somos perdonados si confiamos en la redención de Cristo, si confiamos en sus méritos, si confiamos en su sangre, que es la que limpia de todo pecado. Ten en cuenta que la idea de Dios es precisamente que todos seamos salvos. O sea, en este plan que Dios ha creado, Él no hace acepción de personas. Dios no dice, este grupo va a ser salvo, pero este no, porque no me gustan como son, no me gusta el color de la piel, no me gusta el tamaño, no me gusta esto o aquello. No, Dios en su plan tuvo en mente salvar a todo el mundo. Dios creó un arca de salvación, por así decirlo, para que podamos todos entrar en él, entrar en el arca. Y evidentemente, en ese plan maravilloso está también nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos. O sea, por eso es que Dios quiere que compartamos este mensaje con aquellos a quienes conocemos, porque Dios quiere beneficiar a todos con ese plan. La sangre de Cristo puede limpiar pecados de manera universal, totalmente. Es poderosa para perdonar. Cristo es poderoso para perdonar. Cristo es poderoso para salvar. Y le agradezco a Dios profundamente porque me tuvo a mí en cuenta para darme a conocer el mensaje de salvación. Es algo por lo cual también tú debes estar agradecido. Leemos aquí esta declaración del camino a Cristo, página 25. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y cuando contemplemos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comenzará a descifrarse en nuestra mente y la bondad de Dios nos guiará al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible. Y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición en el alma. De esa forma, cuando contemplamos la cruz del Calvario, somos enternecidos y subyugados. Como decía Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Por esa forma que Dios usó, ese elemento que Dios usó, que es la cruz, en la cual murió nuestro Salvador, se ha convertido en un símbolo a través del cual nosotros somos llevados a los pies de Jesús. Leemos ahora en Efesios, capítulo 1, versículos 9 al 10. Aquí se nos empieza a revelar ese gran plan maravilloso que Dios creó por nuestra salvación. Dándonos a conocer, dice el apóstol, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mira cuántas cosas Dios tuvo en mente con ese plan. Primeramente, a través del Evangelio, Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad. Desde los tiempos inmemoriales, ese plan estuvo vedado a la comprensión humana. Sí, es cierto que se esperaba que llegara el Mesías a la tierra, una promesa desde Génesis 3:15 en adelante, y a lo largo de todas las escrituras hablaba de ese Mesías. Pero no había mucha comprensión de cómo habría de efectuarse ese plan. La gente no entendía exactamente, ni aún en el tiempo cuando Cristo estaba en la tierra, los mismos discípulos podían comprender exactamente cómo se habría de desarrollar cada elemento de ese plan y cómo habría de suceder las cosas en la vida de Jesús y también en su muerte para que finalmente el plan se cumpliera. Hoy nosotros podemos entenderlo mucho mejor que ellos. Ellos subsecuentemente lo pudieron entender en su tiempo, pero nosotros ahora contemplamos hacia atrás y vemos todo lo que Dios ha hecho en una forma magistral, maravillosa, para que podamos alcanzar la salvación. Pero no solamente nos concretamos a lo que se refiere a este mundo, a los que habitamos aquí. El problema del pecado es un problema universal. Y yo siempre lo comparo como a una espina que tienes clavada en un dedo. Es solamente algo localizado allí, en esa partecita. La espina es algo bien pequeñito, a veces casi ni se ve. Sin embargo, te duele todo el cuerpo. Cuando te duele un dedo porque hay una espina clavada allí, te estás resintiendo por todas partes. No eres feliz. Y no estás feliz hasta que ya saques esa espina y finalmente se cura el mal. Eso es lo que ocurre con el pecado universalmente. El pecado ha dañado toda la creación de Dios. Tal como Pablo dice en Corintios, la creación está con dolores de parto. Toda está gimiendo y esperando el momento finalmente del alumbramiento, cuando ya se ha echado fuera el pecado. Por eso es que en estos momentos, aunque hay un universo donde viven seres eternos que nunca han pecado, ellos no están totalmente felices porque saben que hay una mancha en este universo que todavía no se ha resuelto. Damos gracias a Dios porque eso está ya llegando ya a su fin. O sea, está acercándose el día cuando el pecado sea eliminado para siempre, Satanás sea destruido para siempre y el universo pulse al unísono en amor, en eternidad, en gozo, en alegría. Ese es el momento más especial que toda la creación está esperando. Y de esa manera la cruz ha hecho posible que se una el cielo con la tierra, que todos estemos unidos en una misma esperanza, todos estemos unidos en un mismo sentir, que estemos pulsando al unísono en adoración, en alabanza, en reconocimiento de la gran misericordia de Dios. Pablo dice en Efesios 1, 11 y 12, en él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros que fuimos los primeros en Cristo seamos para la alabanza de su gloria. ¿Te imaginas? Somos herederos, herederos de vida eterna y coherederos con Cristo. De manera que estamos privilegiados también porque tenemos una herencia maravillosa en el cielo. Fuimos predestinados para salvación. La palabra predestinación, que corre también en el Nuevo Testamento en diferentes lugares, no debemos entenderla desde el punto de que si tú fuiste predestinado para salvación, tú puedes hacer lo que tú quieras, vivir como tú quieras, que al final vas a ser salvo. La Biblia no enseña en ningún lugar de la doctrina que anda por ahí corriendo de una vez salvo, siempre salvo. No, la Biblia no enseña eso. También en Ezequiel se dice que el alma que pecare, esa morirá. O sea, Dios puede destruir el alma que peca. Y el hecho de que sea salvo hoy en día no quiere decir que por ende va a ser salvo todo el tiempo, a menos que siempre estés aferrado al brazo de Dios y que siempre estés luchando con la ayuda del Espíritu Santo a vencer toda tentación de pecado e irte preparando para un día estar con Cristo. Eso no va a pasar a menos que hagas eso. O sea, la Biblia es clara al respecto. Pero fuimos predestinados en el sentido de que Dios creó este plan para que todos pudiésemos ser salvos. Pero de ti depende si eres salvo o no. Es la decisión que tú tomes.
Jesús dijo también que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que tenemos que perseverar, tenemos que continuar para poder alcanzar finalmente el ideal de Dios, que es que estemos con Jesús en su reino. Por eso esto debe ser un motivo de alabanza y de glorificación de Cristo, por ser el centro de ese plan y por haber estado dispuesto a venir a este mundo a morir por nosotros. Y fíjense qué interesante lo que dice aquí este pasaje. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. En estos pasajes Pablo está hablando de la obra del Espíritu, que nos es dado como sello y también como anticipo. Por eso dice aquí el apóstol Pablo en el primer pasaje que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A través del Espíritu Santo somos sellados para salvación. El sello es algo muy importante en términos bíblicos. En el libro de Apocalipsis se nos presenta también que va a haber una obra de sellamiento y solamente aquellos que son sellados podrán estar con Cristo. Los demás no. Ser sellados significa que vamos a recibir el carácter de Dios en nosotros. Somos sellados en la frente. La frente es el lugar de las convicciones. La frente tiene el cerebro, que es el lugar de las decisiones. Por lo tanto, es una decisión que debemos tomar nosotros personalmente de si estar o no con Jesús. Los que decidimos estar con Jesús y estamos luchando cada día por nuestra salvación, seremos sellados con el Espíritu Santo. Los principios de la verdad serán fijados en nuestra conciencia y viviremos conforme a esos principios. Nos es dado el Espíritu Santo como una garantía. La palabra arras aquí quiere decir garantía. O sea, para todos los salvados, el Espíritu Santo es precisamente la garantía, es el anticipo que nos da Dios, es el regalo que Dios nos da para nuestra preparación espiritual, para desarrollar los dones del Espíritu en nuestra vida y enriquecer nuestro carácter para que esto sea de redención y de gloria también, de alabanza para la gloria de Dios. Y la última parte dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El Espíritu es dado como el colirio para que podamos detectar el pecado bajo cualquier forma, pero también para que podamos conocer la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Esta es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por eso es muy importante, sobre todas las cosas, conocer al Espíritu Santo por experiencia personal. Saber que el Espíritu Santo es un amigo, es un aliado. Él es el consolador. Él es el que está a nuestro lado para hacer posible la obra que Cristo comenzó. Él es el que convence de pecado, que convence de justicia y convence de juicio también. Cuando sentimos que hay dolor en el corazón por algo malo que hemos hecho, ese es el Espíritu Santo el que está trabajando. Cuando sentimos un intenso deseo de seguir a Jesús, ese es el Espíritu Santo quien está trabajando en nosotros. Y cuando vemos a un alma que se entrega a Cristo y es bautizada, esa obra la logró el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos siempre estar unidos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque eso es finalmente la garantía, es el regalo que Dios nos da para que podamos desarrollar nuestro carácter y podamos alcanzar la vida eterna. Efesios 1, 13 y 14. También dice Pablo ahí, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este es el mismo pasaje que vimos hace un momento, solamente que lo estoy poniendo aquí en la nueva versión internacional. Utiliza dos expresiones. Fuimos sellados por el Espíritu Santo y es la garantía que Dios nos da de nuestra herencia. Si tú sientes que el Espíritu Santo está obrando en ti, si sientes esa voz que constantemente te está diciendo el camino por el cual debes andar, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Cristo se lo definió a Nicodemo como una obra
parecida a la del viento. No sabes de dónde viene, no sabes de dónde va, pero es una obra permanente, es una obra que se siente. Los cambios se notan, así como la fuerza del viento hace cambios también en la naturaleza. Así también el Espíritu Santo transforma nuestra vida. A veces es imperceptible, pero diariamente, si te sometes a la obra del Espíritu, vas a ir creciendo paso a paso, de gloria en gloria, hasta llegar finalmente a la semejanza del Hijo de Dios. Vamos a concluir la lección con esta declaración del camino a Cristo, la página 58. En el don incomparable de su Hijo, Dios ha rodeado al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que elijan respirar esa atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Todos los que elijan, fíjense bien que esto es muy importante, todos los que elijan respirar. Dios ha llenado la atmósfera, ha llenado este mundo con el poder del Espíritu Santo que se está moviendo, así como sucedió en la creación. El Espíritu se está moviendo hoy en día sobre este mundo que está bastante desordenado. Pero si tú eliges respirar esa atmósfera, no la atmósfera viciada que tenemos, sino la atmósfera espiritual del Espíritu Santo, vas a crecer, dice allí Elena White, hasta llegar a ser un hombre o una mujer en Cristo Jesús para honra y gloria de su nombre. Una lección muy importante hemos estudiado en esta noche. Deseo que cada uno de los principios abordados puedan ser de bendición para tu vida. Tenemos una herencia maravillosa en el cielo. Fuimos predestinados para salvación, no para perdernos. Nadie puede decir, no, yo no estuve incluido. Tú estás incluido también. Cuando Satanás venga a ponerte en la mente de que Dios no te ama, di, no, 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 eso no es verdad. Dios me ama a mí y su amor me lo mostró al morir Cristo en la cruz del Calvario. Y él me dijo a mí que si yo me acerco a él, seguramente voy a ser aceptado. Dale esa respuesta a Satanás, porque tú estás incluido también. Y además de esto, como una garantía de la salvación, Dios te ha dado el Espíritu Santo, que ese es el que te guía constantemente, es el que te alienta, es el que desarrolla en ti los dones espirituales para que seas de servicio para la iglesia de Dios. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te deseo muchas bendiciones en el Señor y un sábado lleno de gozo y alegría. Es mi deseo de oración. Nos vemos la próxima.